Vamos a contarte algo. Nosotros no vivimos el conflicto armado interno, pero conocemos historias reales, historias de familiares. Mi abuelo me contó él se sentía privado de su libertad, ya que no se podía salir en cualquier momento como antes, porque existía el riesgo de no regresar. En esa época existía una inseguridad total en la población. Cuando él tenía que salir a trabajar, era prácticamente inseguro. Porque estallaban los coches bomba. Cualquiera era sospechoso de ser terrorista. Lanzaban bombas donde se encontraban grandes grupos de personas. Según lo que me dijo mi abuela, ella estaba en su casa haciendo sus actividades y de repente tocaron la puerta. Al salir, ella vio a varios militares que le exigieron entrar a la casa para hacer una revisión. Porque ellos creían que mis tíos eran unos terroristas. Ellos habían sido llevados a la comisaría cuando estaban en la calle con sus amigos. Después de la revisión, mi abuela salió desesperada a la comisaría. Recuerdo de mi tía Araceli. En esa época estaba estudiando en la Universidad San Martín de Porres. Un día se quedó haciendo un trabajo por un largo tiempo. Sin darse cuenta se quedó hasta después del toque de queda con unos amigos. Que estaban muy asustados por el temor de los sucesos de esa época. Para evitar que le disparen, uno de ellos se sacó la casaca, que para su suerte era de color blanco, y la usaron como bandera, hasta acercarse hasta una patrulla militar. Luego de eso, llamó a su papá desde un teléfono público. Que llegó con toda su familia en su automóvil, sacando una bandera blanca por la ventana. Al final la recogieron con todos sus amigos y todos pasaron la noche en su casa. Recuerdo que mi tío Iván Odicio, quien es natal de Pucallpa,
me comentó lo que le tocó vivir a causa del terrorismo. Por esta razón, restringió muchas de las actividades que ejercía cotidianamente, afectando sus relaciones con los demás, ya que vivió en una época de terror e incertidumbre. Su historia empieza a cambiar radicalmente a partir del comienzo del conflicto armado interno. Él residía en Pucallpa cuando el terrorismo azotó cruelmente. Con tan solo 17 años, experimentó atrocidades. Lo más inhumano que le tocó vivir fue ver la gran cantidad de cuerpos sin vida regados en las plazas, las amenazas de muerte y los actos de violencia e injusticia que se dieron en su ciudad. Sin embargo, después de unos años, la situación de violencia se disolvió y comienza a haber un futuro esperanzador. Él por fin finalizó sus estudios, que fueron interrumpidos, y pudo vivir tranquilamente. Mi tío espera que esta historia no se vuelva a repetir. Yo recuerdo que mi madre, Juana Moreno, es natal de la ciudad de Huaraz, Ancash. Ella, al haber terminado sus estudios para ser docente de inicial, fue enviada por el Estado a una pequeña comunidad, no muy lejos de Huaraz. Aquella comunidad era muy pobre. Y mi madre casi siempre llevaba alimentos para compartirlo con los pobladores. Para poder regresar a la ciudad tenía que pasar por un camino en el cerro, ya que en esta época no existían carreteras por esa zona. Un día, una señora con la cara tapada por una máscara se le acercó y le dijo que pertenecía a Sendero. Necesitaban gente como ella y que no le harían daño. La señora se alejó y mi madre quedó asustada. Pasaban los días y ella tenía miedo, pero como le prometieron, a ella nunca le pasó nada. Hace unos días hablé con mi abuela sobre lo que pasó en esos años en el Perú. Ella me contó sobre las cartas que recibía de mi tía que vivía en Ayacucho. En estas cartas le contaba cómo el terrorismo iba acrecentándose por esas zonas. Uno de los relatos que más me sorprendieron era que muchos niños del pueblo eran arrancados de las faldas de su madre y posteriormente obligados a tomar armas. Estos pequeños niños dejaban de lado los juguetes y los estudios para ser adoctrinados bajo una ideología extremista. También algunos campesinos eran llevados por sospecha de terrorismo. Algunos nunca se les volvía a ver, a otros se les encontraba fallecidos meses después.